Tiene el uso de la palabra la diputada Miroslava García Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el 2 de octubre de 1968. Hasta por 10 minutos. Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores, la suscrita diputada federal, integrante del PRD, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Por ser de interés para millones de mexicanos y porque mi fracción parlamentaria lo propuso hace un año en la actual legislatura y en otras ocasiones en pasadas legislaturas, sin que la comisión correspondiente haya dictaminado hasta el día de hoy. Con base en las siguientes consideraciones. 1. Después de 33 años, ¿cómo debemos guardar en la memoria colectiva al movimiento estudiantil? ¿Cómo afrontar y reconocer hechos inobjetables que lastiman porque aún son heridas abiertas sin causar involuntariamente incomodidad? La respuesta a ambas preguntas es, siendo objetivos y generosos, para aquilatar en toda su dimensión las extraordinarias aportaciones democráticas de la juventud ilustrada. En la década del 60, la juventud en el mundo se comportó fuera de los estereotipos del momento. En países del mundo desarrollado, Japón, Alemania, Francia y Estados Unidos de Norteamérica, y en países en vías de desarrollo como Checoslovaquia, Argentina y México. En el 20º aniversario luctuoso del 2 de octubre, el ingeniero Eberto Castillo, profesor universitario y preso político en Lecumberri, escribió sobre el contexto previo al surgimiento del conflicto estudiantil. Las cárceles estaban llenas de luchadores políticos, decía. Los más conocidos y estimados eran Demetrio Vallejo, Valentín Campa y Víctor Rico Galán, pero había decenas más. El movimiento del 68 irrumpió inesperadamente. El país era paja seca. Los obreros y campesinos vivían reprimidos por el aparato estatal. La clase media anhelaba ejercer su derecho a expresarse y no podía hacerlo. La prensa estaba copada. No había medios de expresión para el pueblo. Se cierra la cita. 2. Sin omitir que el inicio del conflicto estudiantil hasta el día de hoy nadie lo ha podido confirmar con legitimidad, entre otras cosas por la asignatura pendiente que tenemos como soberanía para integrar la Comisión de la Verdad y de una vez dilucidar si el abuso policíaco fue por la intervención ante un pleito entre bandas o entre estudiantes. Por lo anterior, igual que hace un año, nos pronunciamos porque se abran todos los archivos relativos al caso. Se constituya la Comisión de la Verdad o de la Transparencia o como se le quiera llamar, se finquen responsabilidades y finalmente se imparta justicia. Sin embargo, sabemos con certeza que el principio del conflicto fue la reacción de los jóvenes estudiantes ante los abusos policíacos. Para ilustrar lo anterior, vale mencionar los hechos del 30 de julio. La autonomía universitaria es vulnerada contra la escuela preparatoria por la torpeza de quien estaba al mando de las fuerzas del orden, entre comillas, que ordenó precisamente el bazucazo que destruyó la puerta barroca de San Ildefonso, además de herir y arrestar a los adolescentes que ahí estaban. 3. En cambio, la parte luminosa, alegre, irreverente y propositiva del movimiento estudiantil
se muestra con importantes enseñanzas para la sociedad mexicana. En un par de meses, palabras como diálogo público y libertades democráticas se popularizaron en los comités de cada escuela y de cada facultad, en las expresiones multitudinarias del 13 y 27 de agosto y la gran marcha del silencio del 13 de septiembre, en los hogares de miles de jóvenes universitarios y finalmente en la conciencia de una sociedad aletargada por un sistema político vertical y asfixiante. Los mismos estudiantes derribaron las difamaciones de la conjura internacional, de los delincuentes y los subversivos del orden institucional. En la manifestación silenciosa se reafirmaron los objetivos de los estudiantes a través de los 6 puntos del pliego petitorio publicados ese mismo día. Además de expresar literalmente en el mismo desplegado, entre comillas, reiterar que nuestro movimiento es independiente de la celebración de los Juegos Olímpicos y de las fiestas cívicas conmemorativas de nuestra independencia, y que no es en absoluto intención de este Consejo obstruir su desarrollo en lo más mínimo. Reafirmamos, además, que toda negociación tendiente a resolver este conflicto debe ser pública. Días después, como respuesta a la invitación de diálogo hecha por los estudiantes, el 18 de septiembre es ocupada Ciudad Universitaria por el Ejército Mexicano y el 24 del mismo mes el Politécnico Nacional. La digna respuesta del rector Javier Barros Sierra al presentar su renuncia irrevocable, acompañada de reflexiones para quien quisiera escuchar. Entre comillas, los problemas de los jóvenes solo pueden resolverse por la vía de la educación, jamás por la fuerza, la violencia o la corrupción. Esa ha sido mi norma constante de acción y el objeto de mi entrega total en tiempo y energías durante el desempeño de la rectoría. Desafortunadamente, del lado gubernamental nadie quiso escuchar. Desde el espacio de los partidos políticos legalmente reconocidos por el sistema, destacan las afirmaciones del arquitecto Ignacio Limón Maurer, presidente del CEN del PAN. La autonomía universitaria ha sido violada por el gobierno al ordenar la ocupación militar de la ciudad universitaria. No es cierto que los edificios e instalaciones sean de la nación, son propiedad de la Universidad Nacional conforme a las leyes orgánicas del 29, 33 y la vigente del 45. Nadie afirma que la autonomía universitaria implique extraterritorialidad, pero nadie puede negar que la universidad goza de las garantías constitucionales que protegen la inviolabilidad. No hubo orden judicial para la ocupación de la universidad, ni petición de las autoridades para que el ejército invadiera la misma. Fin de la cita. Fue hasta el primer día de octubre que el ejército salió de la universidad. Ese mismo día, el Consejo Nacional de Huelga reiteró el llamado para la manifestación pacífica en Tlatelolco al día siguiente. Rosario Castellanos sintetizó el horror y la desesperación de los testigos de la barbarie en su memorial de Tlatelolco. Como fragmento, la oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente nadie. La plaza amaneció barrida, los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete.
En 1968, la Cámara de Diputados estaba muy lejos de ser un órgano plural. Entonces, el poder del presidente ejercía un control absoluto entre los legisladores y la opinión del Congreso era en la práctica la extensión del poder ejecutivo. Esta soberanía tiene la necesidad de aclarar su postura y deslindarse de la intolerancia, la represión y los dogmatismos del pasado. No hacerlo de este modo es escatimar indebidamente el reconocimiento que le debe la sociedad mexicana al movimiento estudiantil de 1968. Finalmente, con fundamento en la ley, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición como punto de acuerdo de obvia y urgente resolución. Artículo único. Inscríbase con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase: a los mártires del movimiento estudiantil de 1968. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 2 de octubre no se olvida. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Ruego a la Secretaría de lectura al artículo 59 del reglamento. Artículo 59. En los casos de urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las 2/3 partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura. Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. Gracias, señor diputado. Para referirse al mismo tema, hasta por 5 minutos, han solicitado el uso de la palabra la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del Grupo Parlamentario de Alianza Social, del Partido de Alianza Social. Ya lo hicimos, Grupo Parlamentario. ¿Quién es el panista que quiere hablar? ¿Mandé? No hay por qué. Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores, hoy, cuando se cumplen 33 años de la represión perpetrada en la Plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, podemos reflexionar acerca del hecho acontecido y con ello evitar hoy día y en el futuro aquello que nunca debió suceder. El sistema político mexicano es hoy diferente. El equilibrio de poderes es un hecho real y se comienza a dar una auténtica democratización del poder público. En esta gesta cívica estuvieron involucrados distintos actores y sectores de la sociedad, lo que fue reflejo innegable de un sistema político en crisis. Es necesaria una reflexión nacional sobre lo acontecido, que de una u de otra forma nos atañe a todos, para así obtener respuestas a preguntas que hasta hoy no han sido contestadas, y con lo cual, sin duda, la unidad nacional se fortalecerá. 1968 no es solo un recuerdo en la historia de la nación, sino es un reclamo que aún hoy tiene vigencia, ya que toda lucha común que busca alcanzar un objetivo último debe tener como raíz, como impulso, el idealismo y la vocación democrática, y con más razón cuando lo que se busca es alcanzar el bien común.
Los cambios de conciencia fueron producto del movimiento del 68, cambios que a la fecha aún se están dando en el ámbito no solo nacional, sino mundial, a través de la crítica a los excesos e insensibilidad del poder y a todo gobierno ajeno a las necesidades sociales. Recordemos las palabras de Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los excesos de poder y las regresiones autoritarias son siempre peligros que corre una democracia, al ser esta siempre una tarea inacabada, nunca, desafortunadamente, completada, y en donde ante una situación de inconformidad social, la desesperanza se profundiza, siendo la rebelión la forma en que la sociedad desahoga su frustración. Siendo deseable que esta rebelión tenga una conciencia social más profunda y un compromiso moral firme, en donde el fin último sea la construcción y no el caos. El poder es un arma y a veces existen armas que son demasiado pesadas para la mano del hombre. Así, la democracia es el ejercicio del poder público y por lo cual es deseable sea ejecutado bajo el escrutinio y control ciudadano. Con los hechos de 1968 quedó demostrado que los conflictos en una sociedad no se resuelven por medio de la violencia, la cual únicamente genera rencor y profundas heridas, perdurables a través de los años, sin que es por medio de la reflexión, del diálogo y por la vía pacífica como los conflictos se solucionan, dejando así un recuerdo, pero no una cicatriz, que a pesar de los años nunca cierre del todo. En el Partido Alianza Social pensamos que la intolerancia no debe ser tolerada por la sociedad mexicana actual. La exigencia social por una apertura a los medios de comunicación y por ende de expresión no puede retroceder y dar paso a la censura. Por ello debe defenderse lo ganado, lo que se ha avanzado, lo que esta reivindicación de la sociedad es atemporal. Para construir una institucionalidad confiable y transparente es necesario que la verdad se anteponga a la razón de Estado y así la represión no pueda ser un recurso utilizado a discreción por el poder público en contra de la sociedad. La crítica es indispensable para el correcto funcionamiento del gobierno, de la nación, mas la represión a la misma destruye el germen de legitimidad de todo gobierno, al ser esta última una actitud indignante. El Estado no puede y no debe abdicar de sus responsabilidades en materia de bienestar social. El gobierno, al carecer de una sensibilidad social, lo único que puede esperar será que a cada censura recibirá una respuesta y a cada represión una movilización. Las políticas públicas de Estado deben suponer autonomía y transparencia institucional para ante la pobreza, inseguridad, corrupción, injusticia, impunidad y falta de oportunidades, toda sociedad tenga la esperanza de que estos graves problemas sean resueltos por el gobierno en turno, no como una concesión, sino como una obligación. En el Partido Alianza Social pensábamos también que cuando la justicia, la seguridad y el respeto a los derechos humanos sean acciones de gobierno concretas y no solo ideas en un discurso oficial, y en donde la libertad, la equidad, la transparencia y la participación social sean los cimientos de nuestra sociedad, México será otro. El que desearon hace 33 años hombres, mujeres y jóvenes, muchos de los cuales expiraron deseándolo y cuyo deseo se convirtió en un camino sin retorno. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sobre este tema han solicitado, con gusto, nada más permítanme ilustrar a la Asamblea. El diputado Uquim quiere hacerle una observación a la presidencia de carácter procesal. Adelante, ciudadano diputado. Diputada presidenta, el procedimiento para discusión de propuestas como la que aquí se presentó por parte de nuestro partido está regulado en los artículos 58, 59 y 60 del reglamento. Este procedimiento de dar la palabra a oradores sucesivos para que se refieran a la propuesta presentada sin que señalen el sentido de su intervención
si es a favor o en contra, y sin que esté a la vista un trámite legislativo como el previsto en estos artículos, que tiene que ver con remitir a comisiones la propuesta presentada, nos parece que es totalmente distinto de lo prescrito reglamentariamente. En consecuencia, si no existe justificación reglamentaria y nosotros consideramos que no es así, le solicitamos que una vez que nuestra propuesta fue desechada, se cierre este tema y la Cámara enfrente lo que aquí ha planteado, no tener interés en que se debata el tema del 2 de octubre. Gracias, ciudadano diputado. Le agradezco mucho su comentario. Quiero informarle a la Asamblea que esta presidencia sometió en primer lugar la solicitud específica en torno hacia el tema de la propuesta que yo le rogaría a la diputada Miroslava pudiera entregar en la Secretaría. La propuesta que es lo relativo a que se inscriba en letras de oro en la Cámara una inscripción relativa al tema del 2 de octubre, era de urgente y obvia resolución. La Asamblea decidió que esa propuesta no era de urgente y obvia resolución. Había una propuesta similar presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por la diputada María del Rosario Tapia Medina, sobre la cual se había hecho ya una excitativa. Por ello, solicitamos respetuosamente verificar si era la misma inscripción o había alguna variable, para, en su caso, sumar la propuesta de la diputada Miroslava a un expediente que ya está en manos de la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias. Por eso hicimos la consulta a efecto de no tener que exponer la propuesta presentada ahorita por la diputada Miroslava al trámite que señala el artículo 58. Y, en segundo lugar, nos habían solicitado la palabra para hechos sobre el tema del 2 de octubre de 68 diputados de diversos grupos parlamentarios. En ese sentido, quiero señalar que ha sido práctica de esta Asamblea, cuando los temas son de interés, el que se admite el registro para hechos. Incluso pasó así en el anterior punto de acuerdo, que era una proposición que iba a turnarse a comisiones y varios diputados plantearon su interés de participar en el debate por la vía de los hechos. El diputado Martí Batres. Bueno, gracias, señora presidenta. La interrogante que hace el diputado Uquib se refiere precisamente al hecho de que no hay hechos a los cuales referirse, en tanto que la propuesta presentada para considerarla de obvia y urgente resolución ha sido desechada. Lo que señala nuestra estructura jurídica, nuestro reglamento en este caso, es que aquellas proposiciones que no se plantean como de obvia y urgente resolución se van a las comisiones y que se discute en el Pleno aquella que es aceptada como de obvia y urgente resolución, aún sin prejuzgar el sentido de la aprobación final de la propuesta. En este caso, la Cámara de Diputados ha negado, ya no digamos la propuesta de fondo, sino incluso la posibilidad de discutirla hoy mismo, 2 de octubre. Nuestra pregunta es, ¿cuál es la discusión que está? Porque nos da la impresión de que se pretende instalar una especie de efemérides en un punto que tiene otra naturaleza. Aquí se planteó una propuesta para discutirse de obvia y urgente resolución, y el Pleno de la Cámara decidió que no es de obvia y urgente resolución. Luego, entonces, que el Pleno de la Cámara asuma su responsabilidad de las decisiones que toma,
como en este caso, haber desechado este planteamiento para estarlo discutiendo. Si se hubiera aprobado que era de urgente resolución, ahorita estaríamos discutiéndolo, pero no es así. Las intervenciones que se están improvisando tienen que ver más bien con una efemérides de esta fecha, punto que no es el que está en la orden del día en este momento e incluso no está en la orden del día de esta sesión. Por lo tanto, nos parece que no ha lugar a la discusión ni a hechos, puesto que la propuesta por la mayoría de la Cámara ha sido desechada en términos de discutirla como de obvia y urgente resolución. Gracias, diputado Batres. El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Sonido. Señora Presidenta, el tema a discusión, dice el acuerdo sometido a la consideración de este Pleno por la fracción parlamentaria del PRD, es la inscripción con letras de oro de una frase, no el tema. Los discursos que se están haciendo voluntariamente, como les corresponde de acuerdo a sus facultades como diputados de los diputados, es sobre hechos de un tema ya planteado. Lo que se desechó, lo que preguntó el PRD no fue el interés sobre el tema del 68, preguntó si se inscribía o no ahora mismo con letras de oro una frase. Por lo tanto, el tema está inscrito y tienen toda la posibilidad los diputados, de acuerdo al reglamento, a participar en él para hechos. Yo quisiera rogarle a la Secretaría que dé lectura al artículo 102 del Reglamento Interior. Reglamento para el Gobierno Interior. Artículo 102. Los individuos de la Cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de los oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales cuando haya concluido el orador y sin que puedan hacer uso de la palabra más de 5 minutos. El diputado Uquip. Bien. Sí, efectivamente, señora Presidenta, el artículo 102 señala aquello con lo que el señor secretario ha rendido cuenta. Y precisamente la lista a la que se refiere el artículo 2, en la que puede no estar inscrito un orador, un diputado, y pedir la palabra para intervenir con rectificación de hechos, es la lista que se señala en el artículo 96. El presidente formará luego una lista de individuos que pidan la palabra en contra y otras que pidan en pro, las cuales le harán íntegras antes de comenzar la discusión. Y a su vez, este artículo 96 se relaciona con el 95, que señala: llegada la hora de la discusión, se leerá la iniciativa, proposición u oficio que lo hubiera provocado y después el dictamen de la comisión, a cuyo examen se remitió el voto particular si lo hubiere. El debate sobre la materia de nuestra propuesta tendría que estar reseñado en un dictamen que no existe y sobre el cual presentamos una excitativa la semana pasada. No existiendo dictamen a discusión, no puede existir lista de oradores para la discusión, ni en consecuencia alguien que no esté en la lista pedir la palabra para rectificar hechos. No hay materia para la discusión. El artículo 102 se refiere específicamente a las discusiones de dictámenes que se sometan a votación de esta Cámara. El diputado Alejandro Zapata, sobre el tema. Presidente, dentro de los acuerdos y prácticas parlamentarias que se han ido dando en la propia Cámara, se ha establecido que cuando existe un punto de acuerdo se hace un registro de oradores, y no es nuevo esta situación. De manera rutinaria y cotidiana, todos los grupos parlamentarios que hemos inscrito puntos de acuerdo, nos hemos registrado también para hacer el debate a través de los hechos, de la rectificación de hechos e inclusive hasta con alusiones de carácter personal. Yo no veo por qué en esta ocasión, simplemente porque ha sido un punto de acuerdo que lo ha registrado el PRD, ahora
quieran impedir que los demás grupos parlamentarios puedan pasar a hacer uso de la tribuna para establecer el propio posicionamiento. Creo que es de justicia y ha sido una práctica parlamentaria de todos el que utilicemos de manera equitativa la tribuna de conformidad a la práctica que se ha seguido en esta misma Cámara por todos los grupos parlamentarios. El diputado Fernando Ortiz Arana sobre el mismo tema. Gracias, compañera presidenta. Compañeras y compañeros diputados, yo creo que tenemos que ubicarnos en el tema que estamos tratando y en el procedimiento parlamentario que éste está siguiendo. Se trata de una proposición presentada por varios compañeros diputados. La proposición se tramita en los términos del artículo 58 y demás relativos del reglamento. La proposición no ha sido desechada. Lo que se hizo fue consultar a la Asamblea si la considerábamos de urgente u obvia resolución. Resolvió la Asamblea que no fuera así, pero no hay un desinterés del Pleno por conocer la proposición, por discutirla y en su caso preguntar al Pleno, como dice el 58, si la proposición se vota y pasa a comisiones admitiéndose a discusión. Yo no acepto que la proposición esté desechada, esta no se ha votado a una discusión. La única votación que ha habido aquí es el que no se determine en este momento acerca del fondo de la proposición y que ésta vaya a comisiones y en comisiones se dictamine con independencia de que haya otra u otras proposiciones que puedan tener el mismo contenido. En consecuencia, el artículo 58 establece que debe haber oradores en la proposición y es cierto, como aquí también se ha dicho, que es una práctica común que en el caso de proposiciones se conceda la palabra para hechos también. Esto lo hemos vivido durante muchos años. En consecuencia, Presidenta, yo solicitaría, si no hay inconveniente, continuáramos con el trámite del 58 y se ponga la proposición a discusión. Y una vez agotados los oradores, ya sea los inscritos o los que pidan la palabra para hechos, se pregunta